Bien, hermanos, siendo establecida la centralidad de la predicación en los planes redentores de Dios, comenzamos a considerar cuáles son las características que poseen los sermones que generalmente Dios usa para la salvación de las almas y la edificación de los santos. Y vimos que este tipo de sermón se caracteriza en primer lugar porque su contenido es el mensaje de las Escrituras. Porque su contenido es el mensaje de las Escrituras. Predica la palabra, dice Pablo a Timoteo. En segundo lugar, porque posee unidad. Porque posee unidad. Un sermón expositivo no es ir versículo tras versículo exponiendo el significado de cada uno y viendo qué significan las palabras más importantes. Es un sermón, es un mensaje, es una unidad. En tercer lugar, este sermón se caracteriza porque posee orden, Y en la mañana de hoy consideraremos dos características más, porque no tenemos tiempo para ver más cosas que nos hubiera gustado ver. Pero este tipo de sermón se caracteriza también, en cuarto lugar, por su simplicidad. Este tipo de sermón que Dios generalmente bendice para la salvación de las almas, para la edificación de los santos, se caracteriza por su simplicidad. Ahora, debo decir, hermanos, por justicia, que para el desarrollo de este punto particular, he recibido mucha ayuda de un material de Juan Carlos Ryle, titulado precisamente Simplicidad en la Predicación. Y lo que él dice allí me ayudó grandemente en mi propia preparación para hablar de este asunto. Queridos pastores y líderes, la simplicidad en la predicación es de gran importancia a la luz de lo que hemos dicho ya acerca de la responsabilidad que tiene el predicador de informar adecuadamente el entendimiento de su auditorio. Hemos visto eso ya, no vamos a probarlo aquí, pero todo ministro debe desear ardientemente hacerle bien a los demás. Y para que eso sea posible, él debe ser simple en su exposición. A menos que seamos simples en nuestros sermones, nunca seremos entendidos. Y si no somos entendidos, no podemos hacer ningún bien a los que nos escuchan. El predicador debe exponer la verdad de tal manera que todos entiendan. Por eso no nos extraña al ver en la historia de la iglesia que los hombres que Dios ha usado a lo largo de los siglos han tenido este punto en común. Sus sermones poseían simplicidad. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia de Cristo en toda su historia, indudablemente, ha sido George Whitefield. Algunos dicen que fue el más grande predicador que alguna vez ha existido, por supuesto después del apóstol Pablo y mucho más lejos después del Señor Jesucristo. Y una de sus características principales era precisamente esta: Whitefield era simple en su predicación. De él dice uno de sus biógrafos, la predicación de Whitefield era singularmente lúcida y simple. Sus oyentes, independientemente de lo que pudieran pensar de su doctrina, nunca fallaban en entender lo que él quería decir. Su estilo de hablar era fácil y llano. Termina la cita. Queridos hermanos, si vamos a predicar eficazmente, debemos imitar en esto a este siervo de Dios. Debemos ser simples en nuestra predicación. Ahora bien, antes de pasar a considerar directamente nuestro tema, la simplicidad en la predicación, es necesario que traigamos algunas observaciones generales con respecto a este asunto. En primer lugar, debemos saber que alcanzar simplicidad en la predicación no es de ninguna manera una tarea fácil. Alcanzar simplicidad en la predicación de ninguna manera, en ningún sentido, es una tarea fácil. Un siervo de Dios del siglo pasado dijo con mucha razón que las cosas fáciles parezcan difíciles es algo que cualquiera puede llevar a cabo. Pero hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles
es el trabajo de un gran predicador. Cualquiera puede pararse en un púlpito y hablar de tal manera que nadie lo entienda. Y hacer que cosas fáciles parezcan difíciles. Ahora, predicar de cosas difíciles y hacer que parezcan fáciles, dice este siervo de Dios, es tarea de un gran predicador. Hermanos, no es fácil, pero si queremos edificar a los que nos escuchan. Una vez más, debemos recordar aquí las palabras de Pablo en 1 Corintios, capítulo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 7. Dice Pablo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos, si queremos edificar a nuestros hermanos, debemos ser simples, y ser simples no es una tarea fácil. Muchas veces cuando estamos preparándonos para predicar aquí en el púlpito cada domingo, estamos luchando con ella, y la escribimos de una manera, y la escribimos de otra manera, y la escribimos de otra manera, y yo he llegado a cambiar más de 15 veces una frase porque no encuentro la manera más apropiada de decirla a la iglesia en una forma simple. Y todavía el domingo en la mañana, eso casi como un sine qua non, eso es siempre así, el domingo en la mañana estamos haciéndole cambios al sermón, buscando la manera de hacernos entender. Así que la primera observación, hermanos, es que alcanzar la simplicidad en la predicación no es una tarea fácil. En segundo lugar, debemos hacer la observación de que al hablar de simpleza en la predicación, no nos estamos refiriendo a una predicación infantil. Al hablar de simpleza en la predicación, no nos estamos refiriendo a una predicación infantil. Si nuestro auditorio siente que le estamos tratando como si fueran un grupo de personas a quienes debemos hablar como si fueran niños, cerrarán sus oídos ofendidos y perderemos esa oportunidad de oro para hacerle bien a sus almas. Las personas se resienten, hermanos, cuando perciben que los estamos tratando con condescendencia, como si ellos fueran inferiores a nosotros. Eso resiente a la persona. Así que predicar con simpleza no es lo mismo que predicar en una forma infantil. Tampoco se trata de una predicación ruda o vulgar. Predicar con simpleza no es lo mismo que predicar con palabras rudas o vulgares. Ese tipo de lenguaje sería totalmente inapropiado para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Tampoco hablamos de una predicación ligera, una predicación que da la impresión de que estamos hablando de algo que en realidad no tiene mucha importancia. La gente siente que estamos hablando de algo que no es muy relevante por la manera ligera como estamos exponiendo el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, no podemos predicar las Escrituras como si estuviéramos anunciando quién ganó el partido de pelota de anoche. No podemos predicar las Escrituras de esa manera. El mensaje que estamos proclamando tiene repercusiones eternas. Y nuestro auditorio debe percibir esto aún en la forma como transmitimos el mensaje. Lo que queremos decir al hablar de simpleza en la predicación es que debemos proclamar ese mensaje tan importante en una forma tal que todo el mundo pueda comprenderlo.
incluso, hermanos, los niños que están en medio nuestro. Puede ser que hayan cosas en el mensaje que los niños más pequeños no entiendan, pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de hacernos entender. El mensaje de la palabra de Dios debe ser para la mayoría de nuestros oyentes claro y diáfano como la luz del mediodía. Como la luz del mediodía. Pastor, ¿y cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos obtener simpleza en la predicación? Bueno, hay aquí algunos consejos prácticos. En primer lugar, esfuérzate por adquirir un claro entendimiento del asunto que vas a predicar. ¿Tú quieres ser simple en la predicación? Esfuérzate por adquirir un claro entendimiento del asunto que vas a predicar. Ya hemos hablado del esfuerzo que debe hacer el predicador para desentrañar el mensaje de las Escrituras, así que no voy a repetir otra vez los argumentos que usamos en aquella ocasión. El punto que estamos haciendo ahora es que si no posees un claro entendimiento del tema, del texto, del pasaje, del asunto que vas a predicar, es imposible que se lo hagas ver a otro claramente. Si tú no lo ves claro, va a ser imposible que ayudes a otro a verlo claramente. Así que antes de pararte a predicar, debes estar seguro de que entiendes bien lo que vas a exponer. Uno de los más grandes oradores de la antigüedad secular fue Cicerón, y él decía: nadie puede hablar clara y elocuentemente acerca de un asunto que él no entiende. Nadie puede hablar clara y elocuentemente de un asunto que él no entiende. Eso se aplica aún a la oratoria normal, cuanto más a la predicación. Debes entender tu tema, hermano, y debes entenderlo bien. De lo contrario, no podrás traspasarlo con sencillez y claridad. ¿Recuerdan la ilustración que usamos ayer del hombre patinando sobre hielo? Usted lo ve patinar y parece tan fácil. Si es que él ha practicado para que tú lo veas fácil de hacer. Ahora ponte los patines y trata de hacerlo. Así debe predicar el hombre de Dios, de tal manera que la gente lo vea tan sencillo, lo vea tan claro, pero para que eso sea posible, ese hombre debe entender bien lo que está exponiendo. Una de las pruebas que puedes hacerte a ti mismo para saber si en verdad entiendes el texto o asunto que vas a predicar es tratar de explicárselo a alguien de tu confianza. Como por ejemplo a tu esposa. Llama a tu esposa y mira a ver si ella entiende qué es lo que quieres decir. Mira a ver si puedes transmitirle el mensaje del texto en una forma ordenada y simple. Asegúrate también de que puedes dividir el pasaje o el tema en varias proposiciones y que puedes colocarlas en un orden que lo haga claro a los demás. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si tú puedes hacer eso, es porque has entendido bien tu tema. Si tú no puedes dividirlo en proposiciones y ponerlo en orden, no lo has entendido bien. Dice Juan Carlos Rail: si vas a ser simple en tu predicación, debes entender cabalmente tu tema. Y si quieres saber si tú conoces tu tema, trata de dividirlo y de arreglarlo. Ese es un consejo sabio de un gran predicador del pasado. En segundo lugar, si quieres ser simple en tu predicación, trata de usar en todos tus sermones palabras simples. Tú quieres ser simple en tu predicación, usa palabras simples. Y cuando hablamos de palabras simples, nos referimos a palabras que la mayoría entiende. Palabras que la mayoría entiende. Debo enfatizar otra vez que no son palabras vulgares, sino palabras aceptables, pero que son de uso común.
Y si en la predicación te ves en la necesidad de usar alguna palabra que no es muy común, pero resulta que es la que mejor expresa la idea que tú quieres comunicar, entonces explícala. Explícala. Vamos a hablar de la perspicuidad. La gente se queda, ¿y qué es lo que es ser perspicuo? No tienes que explicarlo. Quizá la palabra perspicuidad es la mejor que puedes encontrar, pero explícala. O busca un sinónimo que esclarezca su significado. Yo tenía un amigo que disfrutaba buscando palabras extrañas en el diccionario. Eso era un gozo para él. Para luego citarlas casualmente en una conversación. Como si estuviera mencionando algo muy común que todo el mundo entendía. Ahora, hermanos, eso es aceptable para pasar un buen rato y reírse un poco al ver las reacciones que levantan los demás ese tipo de palabras. Recuerdo en una ocasión, estábamos estudiando y dice, voy a pararme un rato para descuajaringarme un poco. Ahora, hermanos, busque esa palabra que está en el diccionario. Esa palabra está en el diccionario, no es una mala palabra por si acaso. Descuajaringarse es hacer ese tipo de cosas. Ahora, claro, cuando usted dice en un grupo de personas, escúchenme que voy a descuajaringarme un poco, hay una reacción. Bueno, hermanos, eso está muy bien para pasar un buen rato, reírse un poco, pero buscar palabras extrañas, rimbombantes, para luego decirlas desde el púlpito, eso es condenable en un predicador. Esos términos abstractos, complicados, de raro uso, probablemente le darán a la iglesia la impresión de que somos muy cultos. Le darán a la iglesia la impresión de que somos muy instruidos, pero serán un obstáculo para que entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Spurgeon dijo una vez con mucha razón que no podemos ir al púlpito a demostrar que somos inteligentes y que Cristo es precioso al mismo tiempo. No podemos ir al púlpito a mostrar o a demostrar que somos inteligentes y que Cristo es precioso al mismo tiempo. O tomamos el púlpito para hacer un despliegue de nuestro conocimiento, cultura e inteligencia, y así demostramos que no somos inteligentes y muy poco sabios, o usamos el púlpito para proclamar las glorias de nuestro Salvador, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Mi hermano, cuando tú subes al púlpito, ¿qué es lo que quieres lograr allí? ¿Que los pecadores sean salvos y los santos edificados? Entonces habla de tal manera que la gente te entienda. Busca con afán, oye bien hermano, busca con afán las palabras más apropiadas para transmitir el mensaje de Dios. En esto es muy útil un buen diccionario de sinónimos y antónimos. Muy útil. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 19, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras que sirvan como vehículo para traspasar una enseñanza son más valiosas, dice Pablo, que 10,000 que los demás no entienden. En tercer lugar, si quieres ser simple en tu predicación, procura un estilo simple de composición y una estructura simple para el sermón. Si quieres ser simple en tu predicación, procura un estilo simple de composición y una estructura simple para el sermón. Evita a toda costa, hermano, el exceso de puntos y subpuntos y subpuntos, porque tienden a confundir al auditorio. Recuerda, mi hermano, que ellos no tienen delante de sí el bosquejo escrito que tú estás usando. Ellos no lo tienen.
Si usas muchos puntos en tus sermones, que a la vez se dividen en otros subpuntos, que se dividen a su vez en subpuntos, créeme que cuando vayas por el punto 6, el subpunto 2 y el subpunto C, no solo estarán los hermanos completamente perdidos, sino que muy probablemente habrán perdido todo el interés en seguir oyéndote. Hace rato que ellos se apagaron. Estás hablando al aire. Los sermones que son más agradables de oír y más fáciles de recordar son aquellos que poseen una estructura simple. 2 o 3 puntos expresados en encabezados breves con palabras llanas y comunes. De paso, hermanos, hay un tradicionalismo en el pueblo evangélico de que los sermones deben tener 3 puntos. 3 puntos. Ya yo tengo mis 3 puntos. Y yo no sé de dónde surge que el sermón tiene que tener 3 puntos. No necesariamente. Puede ser que tenga 2. Puede ser que tenga 4. Puede ser que tenga 5. Ahora, lo ideal es que sean pocos puntos, pero no tienen que ser 3. Y hay hermanos que hasta tuercen el texto para buscar los 3 puntos. Es que no me encontró 2. Hay un punto que se me perdió. No, hermanos, eso no es necesario. Ahora, no solo la estructura del sermón debe ser simple, sino también el estilo de composición. El estilo de composición. Evita a toda costa las oraciones largas y rebuscadas. Este tipo de oraciones tienden a confundir incluso cuando las leemos, mucho más cuando lo que estamos oyendo. Hay oraciones que vienen a encontrar el punto y seguido o el punto y final después de muchas comas, tiene muchos incisos. Y la persona ya no recuerda cuál fue el sujeto. Cuando llegamos a la conclusión y al predicado del sujeto, ya todo el mundo se olvidó de qué era que estábamos hablando. Una oración demasiado larga. John Brodus dice con mucha razón, mientras menos sea el número de palabras, más viva será la expresión. Más viva. La brevedad es el alma del ingenio, decía Shakespeare. Y ese hombre sabía lo que estaba diciendo, porque era un buen escritor. La brevedad es el alma del ingenio. Y otro dijo, cuanto menos sea el número de términos en que se condensa la idea, más enérgica será la expresión. Si leen con cuidado los sermones del Señor, verán, hermanos, que están llenos de aforismos. Pastor, usted acaba de violar las reglas que usted mencionó hace un rato de usar palabras simples. ¿Qué es lo que es un aforismo? Bueno, pero yo voy a explicarlo. El diccionario define aforismo como una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. ¿Qué es un aforismo? Es una frase breve, aguda, que expresa una verdad o precepto. Y leí en estos días en un libro sobre predicación que podemos encontrar unos 133 aforismos distintos en los evangelios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es un aforismo. Lo que hace impactante esa frase es lo mucho que expresa en pocas palabras y lo fácil que es para recordarla. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De hecho, es interesante notar que muchos de los aforismos de Cristo han venido a ser palabras populares y famosas. La gente los recuerda y los usa continuamente. Aún los no cristianos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No hay nada complicado ahí. Nada complicado. Son frases cortas pero llenas de significado y muy enérgicas. Muy enérgicas. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de frases como estas. De hecho, todos nosotros usamos continuamente muchos aforismos populares en nuestro hablar diario. Todos nosotros.
No todo lo que brilla es oro. Eso es un aforismo. Esa es una gran verdad dicha en pocas palabras, fácil de recordar. Queridos hermanos, seamos simples y llanos en nuestro estilo de composición. Algunas personas son adictas a las oraciones sonoras y rimbombantes. Les gusta cómo suenan. Son gente que están enamorados de su propia voz. Y les gusta oírse usar palabras raras y oraciones largas. Y puede ser que estas personas atraigan la admiración de algunos por un tiempo, pero hermanos, eso es todo lo que conseguirán, todo lo que conseguirán. Dice Brodus al respecto, hay cierta verbosidad sonora que admiran mucho los ignorantes, pero tal admiración no significa para ellos un verdadero provecho, ni demuestra que el orador posea poder. Esta ironía de Brodus es buena aquí. Es común decir acerca de escritores u oradores de esta clase que tienen perfecto dominio de la lengua. Uno los oye hablar y dice, ese individuo tiene un buen dominio de la lengua, cuando sería más correcto decir que la lengua los domina perfectamente. No es que ellos dominan la lengua, es que la lengua los tiene a ellos dominados. Tanto como el jinete al caballo que corre desenfrenadamente con él. En cuarto lugar, si quieres ser simple en tu predicación, usa un estilo directo. Si quieres ser simple en tu predicación, usa un estilo directo. En palabras más sencillas, hermano, háblale a las personas. Háblale a las personas. A veces somos tan generales en el púlpito que nadie siente que lo que se predica es para él. Oí a alguien decir una vez que los sermones de ciertas personas son como los cuchillos de un malabarista, que aunque él los tira hacia una persona que está en el otro extremo, el espectáculo consiste en que no le pega a ninguno. Pues si le pegara a uno sería una tragedia. El espectáculo de estos malabaristas es tirar los cuchillos a una persona y no pegarle a ninguno. Hermanos, eso está bien para el circo, pero no para el púlpito. Eso es un aforismo, por cierto. Eso está bien para el circo, pero no para el púlpito. Lancemos los cuchillos de tal manera que se le peguen a la gente, en el mismo corazón. No tengas temor de usar un lenguaje directo en el púlpito. Algunos predicadores evitan al colmo el pronombre tú, porque sienten que es demasiado directo. Ellos prefieren usar casi todo el tiempo el pronombre nosotros. Nosotros, lo más general posible. Y aunque eso puede tener su lugar, no podemos usarlo tan frecuentemente que diluyamos el efecto del mensaje. Predicando a los judíos en el pórtico de Salomón, el apóstol Pedro fue todo lo directo que pudo haber sido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Eso es directo. El apóstol Pedro no se paró allí y le dijo a los judíos, la raza humana ha hecho algo tan terrible con el Hijo de Dios. No fue la raza humana. Vosotros le entregasteis, vosotros le negasteis, vosotros matasteis al autor de la vida. Cuando se predica así a la gente, el predicador no está hablando al aire. El predicador no está hablando al aire. Se está dirigiendo a ellos y ellos entienden que lo que se está diciendo tiene que ver con ellos. Hace muchos años, estando en Guatemala,
conocí a un grupo de personas que estaban traduciendo la Biblia a uno de los muchos dialectos que hay allí. Y recuerdo que para ilustrar lo difícil que es hacer ese tipo de labores, muy difícil, porque hay variedad de significados y énfasis en las palabras que estas personas usan. Y para ilustrar esto, recuerdo que uno de ellos nos contó cómo en una aldea unos misioneros fueron a predicar la palabra. Y constantemente el predicador decía frases como estas: todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables, y así por el estilo. Y ellos veían que mientras el hombre predicaba, los indígenas sonreían con aprobación. El hombre predicando y ellos sonriendo con aprobación. Luego se enteraron de que en ese dialecto hay dos palabras que se traducen como nosotros. Dos palabras y tienen la misma traducción, con una ligera pero muy importante diferencia entre las dos. Una de esas palabras significa nosotros, incluyéndonos a todos los que viven en una localidad y los que llegan de fuera, en este caso los misioneros. Pero la otra palabra solo incluye a los que llegan. Y esa era precisamente la palabra que estaba usando el predicador. Así que los indígenas no se daban por aludidos cada vez que el misionero decía: todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos culpables. De hecho, si no recuerdo mal, creo que al final de la predicación uno de ellos se acercó para expresar al predicador que lo que él había dicho era algo que ellos sabían desde hacía mucho tiempo, lo malo que son los blancos. Ellos sabían eso desde el principio. Estaban completamente de acuerdo. Por supuesto, en este caso, la dificultad surgió por un problema del idioma. En este caso, hermanos, nosotros no tenemos excusas, porque estamos hablando el mismo idioma. Estamos hablando el mismo idioma. Querido pastor, háblale a la gente de tal manera que ellos entiendan que el mensaje tiene que ver con ellos. En quinto lugar, si quieres ser simple en tu predicación, haz un uso juicioso de las anécdotas e ilustraciones. Si quieres ser simple en tu predicación, haz un uso juicioso de anécdotas e ilustraciones. Ilustrar significa simplemente iluminar, aclarar. La ilustración es como una ventana abierta que permite que la luz ilumine el tema del que estamos predicando. Esto será de gran ayuda para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Spurgeon decía al respecto, y él es un buen ejemplo de lo que es hacer un uso juicioso de ilustraciones y anécdotas. Él decía: las ilustraciones y las anécdotas ayudarán en gran manera para abrir camino, de modo que entre la verdad, y lo hará cautivando el oído de los distraídos y los descuidados. Los árabes suelen decir que un buen maestro es el que convierte el oído en ojos. Un buen maestro es el que convierte el oído en características más llamativas en la predicación de Whitefield. Dicen que Whitefield tenía una capacidad enorme por hacer que las personas visualizaran lo que él está diciendo, o lo que estaba diciendo. Recuerdo haber leído en una de sus biografías que en cierta ocasión Whitefield estaba predicando a un auditorio donde había uno de estos lores ingleses, un noble, personas que son muy propios en su forma de comportarse, no se salen de sí muy fácilmente. Sin embargo, Whitefield estaba usando la ilustración de un ciego que va caminando hacia un precipicio y no se da cuenta de lo cerca que está, y fue tan vívido y tan gráfico en su ilustración que cuando estaba hablando de cómo este ciego se acercaba al precipicio, este hombre noble se paró de repente y gritó: ¡se va a caer!
Así debemos ser en nuestra predicación. Debemos convertir el oído de nuestros oyentes en ojos. Ahora noten, hermanos, que hablamos de un uso juicioso de las anécdotas e ilustraciones. Se supone que la ilustración debe servir únicamente para iluminar una verdad. Ahora, lo importante no es el foco, es lo que el foco está iluminando. Lo importante no es la ilustración. Lo importante es la verdad que queremos ilustrar. Hay predicadores que le dan tanta importancia a este asunto de la ilustración, que cuando escuchan una buena ilustración, ellos no pueden estar tranquilos hasta que la digan en la iglesia. Entonces inventan un sermón que encaje con la ilustración. Hermanos, eso es comenzar al revés. Lo importante no es la ilustración. Lo importante es la verdad que nosotros queremos ilustrar. La ilustración nunca debe ser usada simplemente para entretener al auditorio. No es juicioso ni correcto pasarse una gran parte del sermón contando historias, chistes, mientras descuidamos la exposición y aplicación de la verdad. Y hermanos, una de las cosas que yo particularmente más resiento es cuando voy a oír a un hombre predicarme la palabra de Dios y se pasa muchísimo rato contando mi historia. No, hermano, yo no voy al culto para contar chistes mientras para la gente. Yo creo que uno debe tener buen sentido del humor. Yo creo que el Señor en mi naturaleza me ha hecho, yo creo que tengo un buen sentido del humor. Yo disfruto teniendo un buen sentido del humor. Pero hermano, yo no vengo cada domingo aquí a responder a nadie. Esa no es mi función. Esa no es mi función. Que pasar un rato tan entretenido. Yo me reí con ese predicador. Él es un payaso. Recuerdo que el pastor Marcos dijo una vez con mucha razón: nadie puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. Nadie puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. No, hermanos, nosotros vamos al púlpito a explicar, proclamar y aplicar la verdad de Dios. No pocas veces se usa una anécdota o se refiere a experiencia, no solamente de divertirse, como implica aclarar y divulgar una idea importante del mensaje. Las ilustraciones deben ser breves, una historieta que ocupe la persona